amigos? Muy, pero muy bienvenidos, muy buenos días. Aquí comienza Verdad y Vida. ¿Qué tal, Denise? Buenos días para todos. Otro programa más de Verdad y Vida junto a ustedes. Gracias por estar del otro lado. Gracias por todas las comunicaciones, mensajes y también visitas a nuestra iglesia. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Hoy queremos hablar un tema que es estrictamente espiritual, pero que tiene una aplicación práctica, de hecho, en la vida cotidiana, porque realmente es así. Nos referimos a la parábola que Jesús refirió del hijo pródigo o los dos hijos, como dice en otra versión, donde el menor de ellos, curiosamente, pidió todos los bienes que legalmente correspondían a su herencia. Y ahora vamos a dar lectura al pasaje de Lucas 15, versículo 11 en adelante. Muy bien. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos para cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre suplicó a que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llegas ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Qué bueno, qué importante saber y conocer el amor de Dios. Esta historia es una parábola. Las parábolas son analogías de la vida cotidiana en la cual encierra una enseñanza profundamente espiritual. En este caso, el padre representa a Dios y los dos hijos, el que se fue, nos representa a todos, que de alguna manera nos fuimos de la gracia de Dios, nos fuimos
del amor de Dios, nos escapamos a una provincia lejana donde malgastamos todo lo que teníamos, es decir, en el marco de nuestra libertad, del libre albedrío. Dios nos entrega ese privilegio de tomar decisiones por nosotros mismos, de decidir qué hacemos, qué no hacemos, si creemos o no creemos, si servimos a Dios o nos alejamos de Él. En ese marco de libre albedrío, de libertad personal que todos tenemos para tomar y hacer decisiones como se nos dé la gana, todos estamos representados en este hijo menor que se fue a una provincia lejana tomando la parte de la herencia que le correspondía, es decir, las bendiciones de Dios, las bendiciones del Padre, las tomó y se fue a un lugar muy lejano de la casa de su padre. Y malgastó todo, porque ahí se aplica lo que Jesús dijo en San Juan 10:10, Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Le robó todas sus riquezas, le robó todos sus bienes, los malgastó, como dice su hermano mayor, con prostitutas, tomando alcohol, pagando la ronda a sus amigos, y llegó un momento que se gastó todo, no tenía más nada, y terminó pidiendo por favor, suplicando trabajo para apacentar cerdos, lo cual era terriblemente una maldición para los judíos. Era un animal maldito por tener pezuñas, que estaba de alguna forma descartado para este pueblo de Israel. Y este muchacho terminó cuidando esos cerdos y hasta codiciando el alimento que ellos recibían. ¡Wow! Hay que estar mal, hay que estar caído, hay que estar bajo para codiciar la comida de los cerdos. Y ahí entró a recapacitar y a decir, bueno, pensar que hasta el jornalero más humilde en la casa de mi padre tiene manjares, come en abundancia y yo acá no tengo, siendo hijo, no tengo ni qué comer. Y ahí se entró a dar cuenta las bendiciones que había descartado, que había desechado. Y ahí vemos cómo la gente, usted quizás, Dios le ofrece tanto amor, tanta bendición, Jesús pagó el precio por su vida, por su alma. No obstante ello, usted decide vivir de espaldas a Dios, hacer con su vida lo que se le da la gana y no permitir que Dios le indique su camino, como dice su palabra, te haré entender, Salmo 32, versículo 8, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista en el Salmo 119, y lumbrera a mi camino. Quiere decir que cuando uno se dispone en las manos de Dios, Dios está dispuesto a marcarnos el camino. En un tiempo donde hay tanta confusión, tanta mentira, tanto engaño, tanta violencia, tanto temor, vemos en las noticias diariamente cómo jóvenes son asesinados sádicamente, cruelmente, sin razón alguna o para rapiñarlos o por ajuste de cuenta o por lo que sea. Están pasando cosas trágicas sin precedentes en nuestra sociedad. ¿Y por qué pasa esto? Porque la sociedad uruguaya se ha ido muy lejos de la casa del Padre. Está de espaldas a ese Dios Padre protector que nos amó, decidió voluntaria e intencionalmente irse muy lejos. Y los actores del gobierno, que obviamente desde tiempos inmemoriales han contribuido a ello, secularizando la sociedad desde hace más de un siglo, creando leyes que vuelvan a nuestra sociedad secular y que la gente cada vez se enfoque menos en Dios para enfocarse en cosas triviales, superfluas, que realmente carecen de valor, carecen de profundidad, y por eso es que hoy la sociedad es un caos. Será por eso que el eslogan de muchos humanistas es orden desde el caos, un caos que ha sido detonado intencionalmente y que nos da mucha pena, porque siempre tenemos el producto de nuestras decisiones. Y hoy el Uruguay se ha ido muy lejos, Occidente se ha ido muy lejos de la casa del Padre. ¿Qué pensás, Denise, vos de todo esto? Sí, por supuesto. Son los tiempos que nos ha tocado vivir. La posmodernidad tiene muchas características de las
cuales varias son negativas, ¿no? La soberbia, el orgullo, que ya la Biblia lo mencionaba, ya la Biblia lo menciona, que habla, bueno, del carácter de los hombres en los postreros tiempos, y ahí nos habla de la soberbia, el orgullo, la ingratitud, la inmoralidad, que el amor de muchos se enfriará, los padres irán contra los hijos contra los padres, bueno, y muchas cosas más realmente, y son los tiempos que estamos viviendo, ¿no? La gente está siendo cada vez más egoísta, más ingrata, pensando solamente en ella misma, donde, bueno, ha aumentado la violencia, como tú bien decías, Freddy, ha aumentado el maltrato en las sociedades, no solo estamos hablando de violencia intrafamiliar, sino que la violencia ya se ha filtrado en todos los estratos de la sociedad, porque lo encontramos en el deporte, lo encontramos en la educación, en la familia ni que hablar, lo encontramos dentro de la salud, lamentablemente también. Digo, no se escapa en ningún estrato de la sociedad la violencia que se está pasando y viviendo. Y realmente sí, la falta de solidaridad, de compañerismo, o sea, el amor se ha enfriado. Y realmente son los tiempos que estamos viviendo. Y a veces la gente se sorprende porque cuando uno contesta o da, ¿verdad?, amor o cariño o se preocupa por la otra persona, la persona como que desconfía y dice, ¿qué querrá? ¿Qué me querrá sacar? O sea, como quizás no ha recibido ese amor nunca, cuando uno se lo entrega siempre está a la defensiva y desconfiando, porque así ha aprendido a funcionar y lo está haciendo de otra manera. Entonces, cuando nosotros predicamos el amor de Cristo, la gente le parece extraño, le parece rarísimo. Cuando hablamos que Jesús te ama a pesar de que sos un pecador, a pesar de que quizás muchas veces hablaste mal de la palabra, insultaste o hiciste cosas que dañaron a ti mismo y otras personas, y decimos, pero Jesús te va a perdonar, como que se quedan asombrados y también desconfían de este amor tan puro y tan perfecto como es el amor de Dios. Desconfían porque han vivido siempre en desconfianza, han vivido en inseguridades, en violencias, en agresiones, en muchas cosas que desde la familia no se lo dieron algo bueno, positivo, como es el amor, la preocupación, el que los padres estuvieran preocupados, continentándolos, ayudándolos, apoyándolos. Entonces, cuando una persona viene y dice, Jesús te ama, y una iglesia que le recibe con cariño y amor, quedan como asombrados, quedan muy desconfiados también, y comienzan sus primeros pasos relacionándose con Dios como están acostumbrados a hacerlo desde la familia. Damos gracias que Dios cambia todo eso, restaura a la persona, restaura a la familia y pueden entrar a funcionar de otra manera, una manera saludable, una manera amorosa, ¿verdad? Y preocupándose no por uno mismo, sino también por los demás. Bien, y cuando hablamos de las cosas que están pasando, observamos en la sociedad en la cual interactuamos todos, los creyentes y los no creyentes, y aquellos que creen en otras religiones o simplemente son ateos o agnósticos, vemos cuánta gente actúa en base a la tolerancia del otro y no en base a su deber. Entonces, cuando yo sé cuál es mi deber y actúo en virtud del mismo y espero de la otra parte que haga lo propio, muchas veces la otra parte se enoja porque uno le pide que cumpla con su deber. Y no obstante ello, presiona para que uno acepte que vulnere nuestros derechos, que avasalle nuestros derechos en base a la tolerancia que como cristianos debemos tener. Por eso se generan choques muchas veces en la sociedad, porque cada vez la sociedad está menos tolerante y parece que la gente no quiere cumplir con sus deberes. Y entonces se genera mayor violencia a todo nivel, ¿no? Entonces ayer, por ejemplo, fui a hacer una gestión al banco, luego de 4 días feriado, y esperaba que me resolvieran el problema. Y en lugar de resolverme el problema, luego de haber esperado más de 1 hora que me atendieran, la funcionaria trataba de explicarme una razón que ya uno sabía que existía.
el feriado de 4 días. Yo fui ahí, perdí más de 1 hora para pedir que me resolvieran el problema, pero todo lo que me hicieron fue explicarme algo que yo ya sabía. Frente a eso uno se molesta, claro, y piensan que uno les está maltratando, pero en realidad lo que queremos es que cada uno cumpla desde su lugar, cumpla con su deber. Pero cabe destacar que lo que siempre venimos diciendo, que la moral judeocristiana está siendo sustituida por una moral humanista, no teísta, carente de valores, donde vale, entre comillas, la mentira, el engaño, gato por liebre. Es decir, esa es la moral humanista que está sustituyendo desde personas en el poder, está sustituyendo a la moral emergente de la tradición judeocristiana con la excusa que vivimos en un estado laico, que la religión y Dios acá no tienen nada que ver, que acá imponemos nuestra forma de pensar, cada uno impone su forma de pensar por el relativismo moral, donde afirma que toda verdad es relativa, no hay verdades absolutas, pero nosotros como cristianos seguiremos afirmando hasta el fin del mundo que sí hay verdades absolutas. Dios y su palabra es una verdad absoluta, su palabra no cambia, no vuelve vacía, Dios no cambia, yo Jehová no cambio, dice, y en él no hay mudanza ni sombra de variación. Y qué bueno que así sea, aunque nos etiqueten como conservadores, como retrógradas, como gente que vive en la premodernidad, no importa, porque a mí me da tranquilidad, me da paz confiar en un Dios que no cambia, confiar en una palabra de Dios que no cambia, ni con el tiempo, ni con la suba del dólar, ni con la inflación, ni con el cambio de gobierno, que venga uno, que venga otro. Dios y su palabra siguen siendo la misma, el mismo. Por lo tanto, nos da garantías, nos da paz, nos da seguridad vivir confiados en Dios y en su palabra, porque Él no cambia, no se modifica, ni con el clima, ni por las leyes, ni por nada. Dios sigue siendo y estando en el mismo lugar, y eso es una garantía que nos entrega a los creyentes una paz que sobrepasa todo entendimiento, como bien dijo Jesús, a cambio de personas que confían en líderes políticos. Estos fallan, estos mienten, prometen y no cumplen, la gente se decepciona y dice todos son iguales. Entonces realmente es así, nos da la impresión de que todos son iguales, que nos mienten, nos engañan, dicen una cosa y hacen otra. Hay menos malos, pero siempre hay gente que actúa de esa manera. Entonces la sociedad se decepciona y dice, bueno, ya no hay nada ni nadie en quien confiar, pero por eso estamos aquí. Por supuesto. Hay otros puntos prácticos que nos enseña la palabra de Dios y lo vemos a través de esta historia del hijo pródigo. A ver, cuenta una historia real que se vive hoy en día, lamentablemente, en cuanto a esa competencia, rivalidad entre los hermanos. Que hermanos no tienen rivalidad, envidia y competencia, ¿no? Son sentimientos humanos naturales entre los hermanos. Y también está eso de que se peleen por las pertenencias de sus padres, ¿no? De lo que hay, de las herencias. Y eso es una realidad muy cruel, porque hoy en día lo vemos, lo vivimos, vemos como la gente los padres, antes de que mueran, ya los hijos se están peleando, de que, bueno, han usado parte de esa herencia y los otros hermanos no la usan. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esta situación? Si vos te quedaste con una casa, y la casa, ¿qué vamos a hacer si vos la arreglaste? Pero yo la arreglé, vos no te hiciste caso. Bueno, hay unos líos, vamos a ser sinceros. En todas las familias pasan estas cuestiones. O a veces hermanos más vivos que otros se quedan con la mejor parte, ¿no? Pasa hasta en las mejores familias, vamos a ser sinceros. Y aquí creo que hay algo muy importante que nos revela la palabra de Dios. Es ordenar las cosas como padres antes de dejar esta tierra. Ordenar todas las cosas. Sí, debemos ser organizados y ordenados en todas las cosas y aún cuando les dejamos herencia a nuestros hijos. Porque después van a suceder las peleas y las cosas que no quisiéramos como padres que luego pasaran cuando nosotros no estemos vivos, no estemos en esta tierra.
Y como son nuestros bienes, bueno, creo que tenemos derecho, nos hemos ganado con el esfuerzo, con el trabajo, nos hemos ganado el derecho de decidir cómo queremos repartirlos, porque sabemos después, en la práctica, por lo que se observa, o por experiencias que hemos vivido también con familiares, de que, bueno, no va muy bien el asunto de repartir esos bienes, ¿no? Así que, bueno, prestemos atención a esta palabra y creo que Dios también nos está diciendo, seamos ordenados, seamos organizados en esta vida para dejar todo de acuerdo a como nosotros queremos, planificamos, obviamente, nosotros buscando la voluntad de Dios. Volviendo a este pasaje que deja muchas enseñanzas, algunas de las cuales acaba de mencionar Denise en lo psicosocial, que es muy real, por eso decíamos que una parábola es una analogía tomada de hechos de la vida cotidiana, de la vida real, de la vida natural, que trae una enseñanza profundamente espiritual. Ahora, volviendo a la misma, ¿qué fue lo que pasó con este hijo que estaba lejos? Se arrepintió de haberse ido porque evidentemente cuando uno se encuentra con mucha plata, con placeres, haciendo lo que se le da la gana, uno disfruta todo eso, pero llega un momento que es de corto alcance, llega un momento que las cosas, la vida no siempre te sonríe, llega un momento que la plata se acaba, que el amor se termina, que los amigos no están en el momento que los necesitas, y te sentís solo y muchas veces al lado de los chanchos comiendo su comida o codiciando la misma. Entonces ahí es donde uno recapacita, se llama, ¿sabés cómo se llama? Tocar fondo. Todos hemos pasado por ahí donde uno toca fondo y se pregunta, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y cómo puedo hacer para salir de este pozo en el cual estoy viviendo o más bien sobreviviendo? Y así es que este hijo menor se cuestiona haberse ido tan lejos de la casa de su padre, donde hasta el jornalero más humilde tenía abundancia de comida, y donde él, siendo el hijo, el privilegiado, ahora está comiendo algarrobas que comían los cerdos. Y realmente se siente muy angustiado, apesadumbrado, y dice, volveré a casa de mi padre, le pediré perdón a Dios, a él, por haber pecado, por haberme ido lejos, por haber renunciado a todos los bienes y el amor que papá me daba en casa, por haberlo sustituido por los placeres y por mi voluntad propia egoísta. Y bueno, recapacita, se levanta, siempre hay que tomar una posición de levantarse del lugar donde está, accionar nuestra voluntad y decir, voy a volver a casa de mi padre. Hay gente que quiere que Dios lo ayude, pero no hace el más mínimo esfuerzo para buscar a Dios. Piden oración a la distancia y está bien que usted lo haga, pero tampoco se esfuerza para asistir a la casa de Dios, adorar su nombre. No es para ver nuestras caras, sino para adorar a Dios, para escuchar su palabra, para orar juntos a Él, como Él lo mandata en su santa y bendita palabra. Entonces, el hijo vuelve, y cuando su papá lo ve de lejos, ya empieza a celebrar, manda a matar el ternero más grande, más gordo, hacer una gran fiesta, le pone calzado nuevo en sus pies, un anillo de oro en su mano, ropas nuevas, lo manda a vestir, lo dignifica, lo hace nuevamente su hijo y celebra que estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este muchacho lo daban por muerto y en lo espiritual realmente estaba muerto por estar viviendo lejos del Padre, estar en pecado, en rebeldía, en soberbia, desobediencia, en adulterio y tantas cosas más. Pero el Padre, este es el segundo punto que se destaca, bien importante, el Padre lo seguía amando y lo perdonó. Dios te sigue amando y te perdona, no importa qué tan lejos de su presencia te hayas ido, no importa qué tantos pecados o qué tan graves has cometido los mismos, sino que Dios te sigue amando. Jesús dice, el que a mí viene yo no lo echo afuera. Jesús te sigue diciendo, vengan a mí los que estén trabajados y cansados,
yo les daré descanso. Así que bueno, esa es la palabra que queremos compartir contigo para que no te sientas angustiado por estar solo, por estar lejos, sino que en este mismo instante digas, Señor, lamento mucho haber vivido lejos de ti, quiero entregarte mi vida, mi corazón, quiero que Jesús venga a mi espíritu ahora, en tu nombre Jesús, quiero ser un hijo de Dios, acercarme a la casa del Padre y allí hay bendición de Dios para ti. Y dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay celebración en los cielos por un alma sola que vuelve a la casa del Padre. Por eso te invitamos a que te acerques a Dios y por ende también a su casa, que busques una iglesia de sana doctrina donde te enseñen la palabra de Dios íntegramente y allí puedas recibir de parte de Dios la mayor bendición que quiere darte. Así es, Dios sigue con los brazos abiertos, recibiendo a todo aquel que quiere, de su amor, de su gracia, su misericordia. Dios sigue llamando hoy en día a los hijos pródigos, los sigue convocando, los sigue llamando. Pero también tenemos que entender que hay mucha gente que por más que les hablamos, les invitamos, no quieren volver. De una u otra manera ponen excusas, o sea, que no es solamente la parte que está haciendo Dios, que siempre la hizo, la seguirá haciendo, que con amor eterno nos ama incondicionalmente y de su gracia, favor inmerecido, siempre está derramando, porque realmente no merecemos nada de lo que Dios nos puede entregar. Pero así Él lo quiso y lo sigue haciendo y está convocando, está llamando, pero hay muchísima gente que le sigue rechazando, le sigue diciendo que no y siempre está poniendo excusas, que por esto, que por lo otro, que por el clima, que por el tiempo, que no tiene tiempo, que el trabajo, ¿verdad? Entonces, también hay que entender que esto no solamente depende de Dios. Si dependiera de Dios, todos serían salvos y todos estarían viviendo una vida en abundancia. Pero bueno, depende de cada uno de nuestra decisión porque Dios nos hizo con un libre albedrío, lo cual cada uno determina entonces qué camino va a seguir, el camino del bien o el camino del mal. Recuerde que hay solo dos caminos. O el camino del bien llamado Cristo, Jesucristo, o el camino del mal llamado la maldad, el diablo, Satanás, como usted quiera referirle. Solo dos caminos, dos opciones y cada uno decide cuál tomar. Si usted le pone unas cosas en el medio, es problema suyo. Si usted quiere resolver las cuestiones, recibiendo de varias propuestas diferentes cosas, es problema suyo. Porque Dios Dios solamente nos enseña dos caminos que existen y es nuestra decisión personal porque Dios no obliga absolutamente a nadie a tomar su camino, sino que cada uno decide cuando es adulto qué es lo que va a realizar. Bien amigos, hoy es el día de salvación, hoy es el tiempo aceptable, donde aún la puerta del cielo sigue abierta, donde Dios sigue llamando a sus hijos pródigos que se han ido a las provincias muy lejanas, lejos de su presencia, lejos de la casa del Padre, donde hay abundancia de alimento, donde hay bendición, donde hay mucho amor. Mucha gente se fue, pues hoy la puerta está abierta, el Padre está preparando la fiesta para recibirte en su hogar, en tu hogar, para que regreses a casa. Regresa a casa, te dice el Señor. Regresa, porque hay mucho amor, mucha bendición de parte de Dios para tu vida, mucha celebración, hay fiesta, hay baile, hay danza, celebrando que tú volviste a la casa de tu Padre. Y para eso la puerta que es Jesucristo aún está abierta. Él te ama con amor eterno, así que no lo desprecies, no lo rechaces, no sigas viviendo lejos de Él. Este es el momento, te dice el Señor, de volverte a mí. Así que no lo desprecies, reitero, entrégale tu vida, tu corazón a Él y te prometo en el nombre de Jesús que jamás volverás a ser la misma persona. Dios te bendiga y será hasta mañana.